Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar ahora de problemas en poscosecha. ¿Vale? En concreto, quiero hablaros de patógenos importantes en envíos cuarentenarios, en transportes frigoríficos largos, en una primera parte de la charla, y vamos a hacer hincapié en el problema de mancha marrón por Cladosporium que hubo en envíos de fruta de Perú a China y a Estados Unidos, sobre todo en la pasada campaña. Y una segunda parte de la charla hablaremos del control de cepas resistentes. Permitirme muy brevemente introducir Citrosol. Somos una empresa que fabricamos productos de tratamiento de cítricos, aunque también otras frutas y hortalizas, como fungicidas, desinfectantes, fitofortificantes y recubrimientos, y también sistemas de aplicación. Nuestro objetivo, como pone ahí, es obtener resultados excelentes junto con el buen trabajo con el cliente. Es aplicar los mejores productos, los productos más adecuados en cada caso, junto con sistemas de aplicación que permitan la mayor eficacia de estos productos, un buen servicio técnico y colaborar estrechamente con el cliente. Este es el crecimiento de nuestra empresa en los últimos años. Como veis, ha crecido el capital humano y se ha hecho especial hincapié en la investigación. Creemos que la mejor manera de cerrar la brecha entre los resultados de laboratorio, que suelen ser muy buenos, y los resultados industriales es hacer una buena investigación. En 2016 se inauguró nuestro centro tecnológico, que cuenta con un laboratorio dividido en varias zonas, zona de ceras, de química y zona de microbiología, y una planta piloto donde podemos hacer ensayos semi-industriales. Bueno, ya empezando con el tema de la charla, todos sabéis que el podrido en poscosecha es un conjunto de patologías causadas por hongos. Es importante porque se ha calculado que podemos llegar a perder un 5 o un 10% de la producción a causa de estas patologías fúngicas. Por tanto, es la principal causa de reclamaciones y de pérdida de ventas y de clientes. Este es un esquema muy resumido de lo que podría ser un proceso de poscosecha típico en cítricos. La fruta, tras la recolección, va a sufrir un tratamiento drencher. Puede ser un drencher online, un tratamiento en balsa, y luego pasará a desverdizado, en el caso de que sea necesario, un almacenamiento, volcador, tratamiento línea, confección, transporte y destino. Es en el volcador donde vamos a eliminar o vamos a hacer la tría mayoritaria para eliminar el podrido. Lo que pasa es que no todo el podrido podremos eliminarlo en este punto. ¿Por qué? Porque en el podrido que vemos en el volcador no es siempre fácil de detectar. El podrido que consigamos detectar irá de estrío y lo eliminaremos, pero habrá una parte que inevitablemente va a pasar desapercibido, continuará en la línea del proceso y es el podrido que nosotros veremos en destino. Este es el podrido que encontramos en el volcador. Estas fotos son inoculaciones artificiales, pero representan también lo que puede ocurrir en unas infecciones naturales. Hay podridos que van a ser muy fáciles de detectar por la gente que está en la tría, porque son podridos muy esporulados o incluso con cierto grado de esporulación que es fácil verlo. Pero estos podridos incipientes que vienen de campo, incluso algunos están en forma latente y no los vemos, va a ser muy difícil de detectar, teniendo en cuenta que además que la gente que está en la tría tiene que llegar a detectar, se ha calculado, unos 1 kilo aproximadamente de fruta a la hora. ¿Por qué vemos estos distintos niveles de podrido en el volcador? Pues porque no todos los frutos heridos o con una infección van a podrir al mismo tiempo. No podemos olvidar que tanto los hongos como los frutos son organismos vivos. Va a depender también, tenemos que tener en cuenta el nivel de inóculo que llega a la herida. ¿Vale? Cuanto más inóculo llegue a la herida, más rápido se va a desarrollar el podrido. También el tamaño de la herida es importante. No es lo mismo tener microheridas o crackings, donde solo algunos patógenos puedes infectar, que tener heridas grandes causadas por la recolección. Y, muy importante, la eficacia del tratamiento. En este ejemplo es fruta. Está escrito maltratada con nimazalil. Simplemente es que el tratamiento no ha sido eficaz. Lo que muchas veces también nos puede pasar es que un mal tratamiento o un tratamiento no correctamente aplicado puede retrasar incluso el desarrollo del podrido sin evitarlo y entonces retrase el desarrollo y sea difícil detectarlo en el volcador. Por tanto, la estrategia no es no tratar, sino tratar de la manera correcta. Y lo que tenemos que hacer es evitar el podrido en el volcador. ¿Cómo lo hacemos?
hacer el primer tratamiento inmediatamente después de la recolección y utilizar tratamientos óptimos. En esta diapositiva podemos ver los principales patógenos que afectan a poscosecha de cítricos. Como veréis, en la gran mayoría, bueno, estos son datos de Citrosol, tenemos un sistema y un programa de detección de podridos, identificación de patógenos, y son datos de 3 campañas distintas. Por tanto, estos datos corresponderían principalmente a la zona de Valencia y la zona del sur de España, pero también tenemos muestras de Perú y de otras zonas del mundo. Pero en cualquier caso, lo que vemos, y esto sí que es común a todas las zonas citrícolas del mundo, es que los principales patógenos post cosecha van a ser el moho verde, causado por Penicillium digitatum, y el moho azul, causado por Penicillium italicum. Solamente un pequeño porcentaje del podrido está causado por otros hongos. ¿Qué otros hongos podemos encontrar? Botrytis, Alternaria, causante de la mancha negra, Rhizopus, Cladosporium, Mogeotricum. Estos podridos se refieren principalmente, estas gráficas, son condiciones de comercialización normales, sin transportes frigoríficos largos. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un transporte o a un almacenamiento frigorífico prolongado? Que a esas temperaturas algunos patógenos van a dejar de crecer. Se va a reducir la germinación de esporas y también crecerán de manera más lenta. Pero hay algunos patógenos que son capaces de crecer a estas temperaturas bajas. Como podéis ver, están marcados los patógenos que pueden crecer a estas temperaturas bajas hasta incluso 0 grados. El principal problema que vamos a tener va a ser el causante del moho azul, Penicillium italicum, pero también podemos tener problemas con Botrytis, con Alternaria o con Cladosporium. Ahora me gustaría revisar con vosotros estos patógenos. No voy a detallar problemas con Alternaria porque por las condiciones climáticas de Perú aquí no es un problema significativo, pero sí los otros 3. ¿Cuáles son las posibles causas de los fallos en un transporte y una frigoconservación que den lugar al desarrollo de podrido? Bueno, una mala aplicación del tratamiento que aumente la variabilidad, o la elección de un tratamiento que no sea el óptimo, una transmisión de la infección durante la conservación y el transporte. Hay patógenos que pueden transmitirse por contacto, con lo cual se forman estos nidos de infección que a veces vemos en las cajas. Muy importante que tengamos cepas resistentes, que son las que luego se vayan a desarrollar durante el transporte, porque no responden al tratamiento fungicida que les hemos dado. Y por último, un mal manejo del frío, que lo que puede hacer es que surjan problemas en la corteza, daños por chilling injury, y algunos patógenos, aprovechando estos daños en la corteza, puedan desarrollarse. El primero de los patógenos y el que debe preocuparnos más, de manera general, es Penicillium italicum, el moho azul. Este hongo, tanto Penicillium italicum como Penicillium digitatum, son patógenos de herida, son especialistas en cítricos, son capaces de infectar con un nivel de inóculo muy bajo, con muy pocas esporas e incluso por heridas o microheridas. Cuando las esporas llegan a la herida van a germinar y van a desarrollar este podrido que vemos aquí. Primero hay una maceración del tejido, se ablanda este tejido, va a comenzar a crecer un micelio blanco y al cabo de los pocos días, también dependiendo de la temperatura, el proceso será más o menos largo, empezará a desarrollar estas esporas de color azul y al final tendremos una zona esporulada muy grande con una banda de micelio blanco estrecho y una parte de la corteza muy debilitada, muy blanda alrededor de la zona esporulada. El problema, como hemos dicho, de Penicillium italicum es que puede crecer bastante rápidamente, no hasta los 10 grados. Sigue creciendo a una tasa bastante rápida hasta los 4 grados, pero puede llegar a crecer hasta los 0 grados. Otro problema con Penicillium italicum es que se puede propagar por contacto. Esto no ocurre en Penicillium digitatum, la infección por contacto no es tan frecuente, pero en Italicum sí. Y lo que afecta es a frutas que están en contacto. ¿Vale? Como podéis ver en esta imagen, tenemos una infección mixta por las dos especies. El moho verde, aunque está mucho más esporulado y mucho más desarrollado, no consigue afectar a las naranjas que hay alrededor, pero sin embargo Penicillium italicum sí. Pudre perfectamente la naranja que está
que está en contacto con ella, ¿vale? Y en periodos de transporte largos, en almacenamientos largos, lo que va a pasar es que se van a formar estos nidos, ¿vale? Penicillium italicum no es el único, hay otros patógenos que también se pueden desarrollar por contacto, como por ejemplo Botrytis, como veremos ahora. La importancia comercial es el patógeno que más nos tiene que preocupar. En general, en condiciones de comercialización, el más importante, como hemos dicho, es Penicillium digitatum, pero en condiciones de transporte frigorífico, la incidencia de Penicillium italicum supera con creces a la de Penicillium digitatum. Están altamente especializados en cítrico, a diferencia de otros patógenos, estos dos, digitatum y italicum, prácticamente solo infectan cítricos, no infectan otras variedades, pero tienen una gran eficiencia infectando. Y otro factor a tener en cuenta es que las esporas son secas y fácilmente dispersables. ¿Qué va a pasar? El inóculo de esporas va a contaminar prácticamente todo el almacén y los cajones. La fuente de inóculo es continua, con lo cual necesitamos medidas críticas, medidas muy importantes de limpieza y desinfección en los almacenes. Brevemente, Botrytis tampoco tiene una incidencia tan alta, pero también puede desarrollarse en los transportes frigoríficos. Generalmente la infección viene de campo, es una infección de desarrollo inicial, se ven estas áreas debilitadas, luego hay un ablandamiento de la corteza y ya cuando empieza a esporular, al final de la esporulación, en periodos ya más largos, con humedades relativas altas, se forman estos esclerocios grises que son acúmulos de esporas. También se puede transmitir por contacto, con lo cual hay que tener cuidado y puede crecer hasta los 0,5 grados. Antes de pasar a hablar de Cladosporium, quería hacer una revisión de los fungicidas que podemos usar para el control de estos dos patógenos. Esta es una lista de todos los fungicidas que se usan actualmente en poscosecha. Y como veréis, el fungicida de elección es Imazalil. ¿Por qué? Porque controla tanto Penicillium digitatum como Penicillium italicum, pero además, y algo muy importante, es que controla la esporulación. Si evitamos la esporulación, aunque el fruto pudra, no habrá una dispersión de esporas en el almacén y cortaremos de alguna manera el ciclo. También hay otros fungicidas eficaces para Penicillium, como son el pirimetanil, ortofenilfenol. Bueno, hay bastantes fungicidas que podemos usar, pero propiconazol ya sabéis que es una sustancia candidata a sustitución, ya no se usa y además deja muchos residuos, con lo cual es peligroso. Y procloraz creo que ya no está autorizado en Estados Unidos y tampoco en Europa, con lo cual es mejor evitarlos aunque tengan eficacias altas. ¿Qué pasa cuando tenemos una cepa resistente a Imazalil? ¿Cuál sería nuestro fungicida de elección? Nosotros, hemos comprobado que el fungicida de elección, cuando nos estamos enfrentando a cepas resistentes a Imazalil, sería pirimetanil. ¿Por qué? Porque las cepas resistentes a Imazalil, evidentemente, no van a responder a este fungicida, pero tampoco van a responder ni a procloraz ni a propiconazol, porque son fungicidas con el mismo modo de acción, se da un fenómeno de resistencia cruzada y no van a tener eficacias. En el caso de Botrytis, podemos usar también un pirimetanil para controlarlo, un fludioxonil. El último patógeno del que voy a hablaros es Cladosporium, la mancha marrón por Cladosporium. Clásicamente, en los libros se ha descrito que Cladosporium no tiene una incidencia muy alta, afecta solamente a frutos que tienen zonas de corteza debilitadas, ¿vale? Es una infección que generalmente viene de campo. Hasta lo que sabemos, el Cladosporium infecta el fruto o coloniza el fruto porque es un saprófito en el campo. Y no va a afectar a la zona interna. Solamente cuando el fruto está muy maduro, Cladosporium puede penetrar, pero no va a afectar nunca la pulpa. Siempre es esta corteza, ¿vale? Puede crecer hasta 0 grados también, con lo cual es un problema en transporte. Siempre se ha visto que tenía una incidencia realmente muy baja. Pero, ¿qué pasó en la campaña anterior, en Fruta de Perú? Seguro que todos habéis visto fotos parecidas. Estos son envíos de W. Murcott a China, con periodos un transporte frigorífico muy alto, y aparecieron en destino estas manchas negras afectando a todos los frutos, no a todos, pero a una gran proporción, ¿vale? Además, los frutos afectados tenían unas manchas muy evidentes, unas manchas negras.
Y claro, estos frutos sí que es cierto que solo estaba afectada la corteza, por dentro no estaban afectados, no estaban podridos, pero comercialmente no se podían vender. Fue un problema bastante grande que nunca se había visto a tal nivel. Quizás la única referencia que ha habido en la bibliografía hasta ahora es este artículo que relata un problema en Japón en 2006, en Satsumas. ¿Vale? Ellos vieron que esta fruta se infectó por Cladosporium. Ellos identificaron que era Cladosporium cladosporoides y afectó desde 2006 a mandarinas, también en transporte frigorífico, y decía que aunque es cierto que no tenían un podrido, no eran vendibles, no se podían comercializar debido a esta mancha. Desde que apareció el problema, quisimos ver realmente qué estaba pasando, ¿vale? Entonces, recibimos en el laboratorio de fruta de Perú algunas mandarinas con este problema. Como podéis ver, se ve esta mancha, en algunos aún se aprecia la mancha negra, pero en algunas zonas ya se ve cómo crece este micelio verde grisáceo típico de Cladosporium. Lo confirmamos por un análisis microbiológico, se trataba de Cladosporium, pero sí que es cierto que analizándolo más en detalle, en las placas de cultivo, no parecía o tenía ciertas diferencias con el Cladosporium que nosotros vemos en los muestreos de contaminación ambiental, porque Cladosporium es un hongo que generalmente está siempre en el almacén. Entonces, lo que quisimos ver es caracterizar exactamente cuál era la especie. Lo que hicimos fue aislar varias cepas de distintos frutos, de distintas partidas y distintas procedencias. En nuestro caso eran todo mandarinas W. Murcott, y extrajimos el DNA y quisimos secuenciar exactamente qué especie era. Lo hicimos con 2 empresas externas y nos dijeron, bueno, los resultados revelaron que se trataba de Cladosporium ramotenellum, ¿vale? Clásicamente siempre se ha relacionado esta enfermedad, la mancha marrón, con Cladosporium herbarum o Cladosporium cladosporoides. Esto era una especie totalmente nueva. Fueron análisis de 3 aislados en 2 empresas distintas, con lo cual estamos bastante seguros de que hemos llegado a un resultado correcto. ¿Y qué sabíamos de este patógeno? La especie, el género Cladosporium es un género bastante amplio, incluye hasta 300 especies que se dividen en tres grupos específicos, en 3 complejos de especies. El complejo Cladosporoides, el complejo Herbarum, que es donde se incluye nuestra especie, con lo cual sería una especie similar a Cladosporium herbarum, y otro complejo que es Spanospermum. No se sabe mucho de esta especie de hongos. Nunca se había descrito en cítricos, se ha descrito en muchos hospedadores, en ambientes de interior, se ha aislado desde queso. La primera vez que se aisló fue en agua hipersalina, se ha aislado también de una micosis humana, aunque no era un patógeno primario, y se describió por primera vez en 2007, es algo realmente reciente. En el laboratorio, si lo queréis identificar, no difiere mucho de otras especies de Cladosporium, con lo cual en el laboratorio es un poquito difícil distinguir si se trata de esta especie o no. Hay algunas claves dicotómicas, pero realmente es bastante difícil. En placa lo podéis ver con la forma típica de Cladosporium y en el microscopio sus esporas con forma de limón o ovoides son las típicas del género. Lo que sabemos y lo que nos dice la literatura es que es un hongo saprófito muy común, que está en diferentes hospedadores y se ha encontrado prácticamente en todas las zonas del mundo, tiene una distribución mundial. Lo que sí que es importante es decir que Cladosporium no es un patógeno primario, es un hongo saprófito. Los saprófitos viven sobre materia orgánica en descomposición. ¿Qué pasa cuando nos está causando este problema? No es un patógeno en sí, pero se podría clasificar como un patógeno oportunista. Tenemos que distinguir un patógeno primario. En el caso de los cítricos estaríamos hablando de los penicillium, por ejemplo, de Botrytis. Son microorganismos que son capaces de vencer los mecanismos de defensa del hospedador y infectar aunque el fruto esté sano. Este no es el caso de Cladosporium. Solamente cuando las defensas del hospedador están debilitadas, en este caso serían daños en la corteza, es cuando Cladosporium puede infectar o atacar a la corteza y causar esta patología. ¿Cómo podemos tratarlo? Bueno, el primer paso fue que es eficaz frente al hongo. El
Probamos en placa, en medio de cultivo, en el laboratorio, la susceptibilidad de este hongo, de esta especie de hongo, de estos aislados. Probamos los 3 aislados que teníamos de esta especie para ver a qué fungicidas eran sensibles o resistentes. Como veis, bueno, esto es una placa control sin fungicidas, es como crece el hongo de manera normal. Entonces, ni lelimazalil, ni perimetanil, ni tiabendazol son efectivos frente al hongo, pero el ortofenilfenol sí que parece que es bastante eficaz. ¿Vale? Estas placas están suplementadas con 400 partes por millón de fungicida y la dosis en Drencher de ortofenilfenol sabéis que puede llegar a 600, con lo cual esas dosis de Drencher que se utilizan y las de refuerzos en cera serían suficientes para controlar el hongo. Por tanto, el ortofenilfenol es eficaz in vitro frente a esta especie de Cladosporium. Ahora mismo estamos intentando reproducir estos resultados haciendo una infección in vivo, ¿vale? Hasta este momento no hemos tenido en la zona de Valencia, bueno, en la zona de España, la variedad W. Murcott, que es la susceptible, lo hemos intentado con otras variedades de mandarinas, pero este hongo es muy difícil, no infecta, no es un patógeno primario, y ahora estamos intentando reproducir daño por frío en la variedad susceptible y ver si este tratamiento de ortofenilfenol es igual de eficaz en el tratamiento in vivo. Pero bueno, en principio sí que podría utilizarse como tratamiento en Drencher. Por tanto, tenemos una serie de recomendaciones que pensamos que podrían ayudar a paliar un poco el problema que ha habido este año, bueno, en la campaña pasada en Perú. Como he dicho, la infección por Cladosporium solo ocurre cuando la fruta, la corteza está debilitada, principalmente en daño por frío, ¿vale? Lo que se sabe es que la fruta recogida de forma tardía o también muy temprana es más susceptible a sufrir este daño por frío. Como podéis ver en esta gráfica, estos son los experimentos hechos en Pomelo, en Florida, en el año de la campaña 77-78, y como podéis ver aquí hay un pico, esto corresponde a los días que necesita la fruta en frío para sufrir daño por frío, chilling injury. A mitad de la campaña, que sería esta zona de aquí, más o menos, necesitamos más días, que pase la fruta más días en frío para sufrir este daño. Pero al final de la campaña, con muy pocos días en frío, va a aparecer este daño por frío. Con lo cual, la fruta que esté recogida de forma tardía tiene más riesgos de sufrir este daño por frío y, por tanto, será más sensible a Cladosporium. Por tanto, eso es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer estos envíos frigoríficos, que es posible que en estas frutas recogidas tarde tenga más probabilidades de sufrir la infección. Otra recomendación es reforzar protocolos de limpieza y desinfección. Como podéis ver en esta gráfica, hay una relación muy estrecha entre el inóculo, la cantidad de inóculo y la frecuencia de la infección. Cuantas más esporas haya en el almacén, en las cajas de campo, en las cámaras, más probabilidad de que haya infección en la fruta, ¿vale? Con lo cual, una recomendación es reforzar estos protocolos de limpieza siempre, a lo largo de toda la campaña, pero especialmente antes de empezar a trabajar con las variedades susceptibles, ¿vale? Antes de empezar a trabajar con la W. Murcott o con Nadorcott o con Tango, que se han visto afectadas, hacer una buena limpieza, tanto de la línea, volcador y cámaras antes de almacenar, como de los cajones de campo, ¿vale? Estos cajones de campo, ya lo veréis luego, son una fuente de inóculo que pueden llevar estas cepas del almacén al campo y viceversa, ¿vale? Entonces es muy importante limpiarlos. Una manera de limpiarlos sería utilizar el Drencher con estos cajones vacíos y utilizar Citrocide Plus, que es un ácido peracético con peróxido, para limpiar estos cajones. Otra recomendación sería reforzar la dosis de citrocide en las lavadoras, ¿vale? El cepillado puede promover la acción de quitar este Cladosporium que vemos de campo, ¿vale? Lo hemos visto en fruta de campo, que el Cladosporium está presente, con lo cual, una vez de entrada la fruta, este cepillado y esta desinfección, subiendo la dosis de citrocide, podría ayudar a desinfectar. El citrocide también hemos visto que es eficaz frente al Cladosporium. Tiene necesita muy poco tiempo de contacto para matar al hongo. Y en cuanto a fungicidas, se podría reforzar el tratamiento en Drencher con ortofenilfenol, ¿vale? Subiendo de 600 ppm a 1200. ¿Vale? Los límites de residuos en Europa y en Estados Unidos para el ortofenilfenol son altos, con lo cual podríamos incrementarlos. Y también reforzar el tratamiento en cera con ortofenilfenol.
Este ortofenilfenol en cera ya se usa como tratamiento para evitar este moho algodonoso que se forma a veces en los pezones, que justamente está producido por Cladosporium, con lo cual podría ayudarnos también a controlar esta especie que está causándonos el problema. Vale, y ahora en esta segunda parte de la charla me gustaría hablaros del control de cepas resistentes y por qué es tan importante controlarlos. Como hemos dicho antes, puede ser uno de los puntos la aparición de cepas, que tengamos infección por cepas resistentes, que nos falle el transporte frigorífico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencias? Bueno, es la pérdida de sensibilidad de poblaciones de hongos a los fungicidas. No hablamos de una insensibilidad natural, porque hay fungicidas que no son eficaces frente a ciertos hongos por su modo de acción. Lo que hablamos de cuando hablamos de resistencias es una insensibilidad adquirida. Tenemos, por ejemplo, Penicillium, que en campo es sensible al imazalil. El imazalil es eficaz frente al hongo, pero mediante adaptaciones genéticas, mediante poblaciones, aparece una resistencia a ese fungicida y ese fungicida deja de ser eficaz. Brevemente, que sé que estáis ya cansados, los mecanismos de resistencia son varios y depende del tipo de fungicida y entonces puede producirse con una reducción de la concentración intracelular del fungicida mediante la acción de transportadores, alteraciones en la diana de unión, una compensación de efectos tóxicos porque se activan rutas metabólicas nuevas o nuevas rutas biosintéticas que compensan la acción del fungicida, o la sobreexpresión de la diana de unión, por ejemplo, en el caso del imazalil. Estas resistencias se pueden dar en un solo paso, por ejemplo, el tiabendazol. Pasamos de tener una cepa sensible a una cepa resistente, o cuando implica varios genes, esta resistencia puede aparecer en distintos grados. En el caso del imazalil, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver una cepa sensible que luego tiene una cierta resistencia, luego es mucho más resistente y al final tenemos una resistencia completa. Lo bueno de estas resistencias es que si nosotros las controlamos desde el principio, podemos pararlas y atajarlas de manera más fácil. Es más fácil parar una ligera resistencia que una resistencia completa. Los factores de aparición de resistencias, como os digo, dependen del tipo de fungicida. No todos tienen el mismo modo de acción. Unos será más fácil que aparezcan resistencias porque tienen un solo modo de acción, una sola diana, pero hay otros que tienen una acción multisitio y es mucho más complicado que aparezcan resistencias, como en el caso del ortofenilfenol. También el tipo de hongo. Hongos que esporulan y que crecen muy rápido es más fácil que desarrollen resistencias. El hecho de que los almacenes sean recintos cerrados favorece la permanencia del inóculo. Y también tratamientos aplicados inadecuadamente. Ese es un punto crítico. Bajas dosis en el drencher del fungicida, mal mojado, una mala homogenización del mojado, contaminación del caldo drencher, que hace que haga que se inocule inóculo en este caldo, y malas prácticas de desinfección. Un fenómeno que tenemos que tener en cuenta es la aparición de resistencias cruzadas, lo que os estaba comentando antes. La resistencia cruzada se da cuando el uso de un fungicida conduce o produce el desarrollo de resistencia a otros fungicidas con el mismo modo de acción. Como veis aquí, tenemos fungicidas. En el grupo de los fungicidas que inhiben la síntesis de ergosterol en la membrana tenemos imazalil, procloraz y propiconazol. Muchas veces se usa, mientras se está usando imazalil, se usa propiconazol porque pensamos que tenemos geotricum en el drencher. ¿Vale? Imazalil no es activo, no es eficaz frente a geotricum, pero sí el propiconazol. Tenemos que estar muy seguros de que tengamos geotricum para evitar usar dos fungicidas con el mismo modo de acción. ¿Bien? Esto es un ensayo de eficacia para que veáis el problema de manera visual. Esto es una cepa de Penicillium digitatum resistente a imazalil. Únicamente resistente a imazalil, esta cepa nunca ha estado en contacto con procloraz o con propiconazol, únicamente con imazalil. Se infectaron naranjas y se vio el porcentaje de podrido. En una cepa sensible, el porcentaje de podrido cuando tratamos con una dosis convencional de imazalil, 450 ppm, sería prácticamente de entre el 5, a veces incluso 1 o 2%. En una cepa resistente tenemos porcentajes de podridos altos, ¿vale? De un 30%. Incluso aumentando mucho la dosis de imazalil, que en la realidad no lo podemos hacer por los límites de residuos, no conseguimos controlar eficazmente ese podrido.
Únicamente cuando introducimos un fungicida con un modo de acción distinto, controlamos el podrido. En estos ensayos probamos Procloraz y propiconazol y, como veis, aunque esta cepa nunca había estado en contacto con estos dos fungicidas, es muy resistente. El Procloraz incluso controla menos el podrido que el imazalil, ¿vale? Es un fenómeno de resistencia cruzada. Otro efecto es el aumento, la disminución del tiempo de retraso permisible, ¿vale? En esta gráfica podéis ver en cepas sensibles, son fruta inoculada artificialmente, y se comprueba cuánto podemos esperar desde que recolectamos hasta que se trate en drencher con el fungicida y que el tratamiento sea eficaz. El caso del imazalil es uno de los que tiene un mayor retraso permisible. Podemos llegar a las 20 horas, no se recomienda, pero podríamos llegar a las 20 horas desde recolección hasta tratamiento y seguiría dando eficacias muy buenas. Pero cuando estamos ante cepas resistentes, el tiempo de retraso permisible, el imazalil es el cuadrado blanco, se reduce muchísimo. Tenemos que bañar dentro de las 9 horas para conseguir eficacias buenas. Es otro factor a tener en cuenta que evidencia lo peligroso que es tener resistencias en nuestro almacén. Un poco resumiendo cómo aparecen, cómo nos van a aparecer las resistencias en un entorno, en una central citrícola. Lo que tenemos en campo y la infección que nos venga de campo serán cepas sensibles. Estas cepas no han estado en contacto con los fungicidas, con lo cual serán sensibles. ¿Qué pasa cuando llegamos al almacén? Los factores que os he dicho. Por acumulación y persistencia de inóculo en el drencher, en los cajones y en el almacén, es un factor que hace que empiecen a aparecer estas mutaciones simples y aparezcan cepas resistentes, y también tratamientos aplicados inadecuadamente. La situación inicial será relativamente buena. Tendremos una mayoría de cepas sensibles y unas poquitas que han sufrido una mutación que serán resistentes. Pero en este almacén vamos a empezar a aplicar fungicidas. El fungicida va a ser capaz de eliminar estas cepas sensibles y reducirlas, pero no va a poder eliminar las cepas resistentes. Con lo cual tenemos una situación en el almacén que, si no atajamos con buenas medidas de limpieza y desinfección, con un cambio de tratamiento, vamos a llegar a una situación en la que tengamos una mayoría de cepas resistentes que será muy difícil controlar. Además, si no limpiamos, como os he dicho, una fuente de inóculo muy importante son los cajones, y estos cajones generalmente vuelven a campo. Podemos estar creando una situación aún peor y llevando las resistencias a campo. Por tanto, hay que atajarlas. Por todo esto es crucial, es muy importante controlar las resistencias en el almacén. ¿Por qué? Tenemos que identificar si existen, el grado de resistencia, porque nos va a permitir aplicar los tratamientos más adecuados y cortar el problema antes de que sea un gran problema. En Citrosol nosotros tenemos un programa de monitorización de resistencias. Evaluamos la resistencia a los fungicidas más importantes o que están en uso de Penicillium digitatum y Penicillium italicum, el moho verde y el moho azul, y hacemos muestreos sistemáticos, no solamente cuando hay problemas de podrido. Esto es importante porque cuando tengamos un problema quizás ya es demasiado tarde para actuar. Tenemos programas de monitorización, cada mes y medio, 2 meses, se hacen muestreos en el almacén, muestreos desde fruta podrida, pero también desde placas de contaminación ambiental. Se evalúa la contaminación ambiental, se reaíslan estas cepas y se evalúa cómo estamos, qué nivel de resistencias a fungicidas tenemos en nuestro almacén. Esto lo que nos permite es anticiparnos al problema, no llegar a un problema de podrido y cortar las resistencias de forma temprana. Voy a ir rápido, que creo que nos estamos quedando sin tiempo. Lo primero es la identificación del hongo causante del podrido. Utilizamos técnicas de microbiología básica y técnicas de biología molecular. ¿Por qué es importante? Identificar es crucial. Muchas veces el cliente está preocupado porque piensa que tiene un geotricum, que es difícil de controlar, y es un Penicillium digitatum que no ha esporulado por acción del imazalil. Por tanto, utilizamos técnicas moleculares, extraemos DNA, una reacción en cadena de la polimerasa y una electroforesis, identificamos ante qué problema estamos. Hemos desarrollado una PCR en un solo paso para identificar Penicillium digitatum y Penicillium italicum. Todo este proceso puede llevarnos aproximadamente 6 horas. En una jornada laboral podemos saber ante qué estamos. Y después hacemos una determinación de resistencias a fungicidas también por las dos técnicas.
técnicas moleculares y de microbiología. En el caso de las técnicas moleculares, solo podemos evaluar la resistencia imazalil de Penicillium digitatum. ¿Vale? Es el único hongo y al fungicida del que se conocen sus bases moleculares. Podemos evaluar los genes porque los conocemos. El imazalil pertenece al grupo de los fungicidas inhibidores de la desmetilación. Actúa sobre la síntesis de ergosterol que está en las membranas. Si no hay ergosterol, el hongo no puede crecer. Lo que se ha visto durante muchos años, hay artículos científicos y se han identificado 3 resistencias a imazalil. ¿Vale? Implican a 2 genes distintos que codifican para el mismo gen. ¿Vale? Codifican para la misma enzima, con lo cual son genes homólogos. Y en el caso de una resistencia tipo R1, se le dio este nombre porque fue la primera que se descubrió. Lo que pasa es que en la región del promotor, no en el mismo gen, sino en el promotor, aparecen 4 copias extras de una secuencia que está en las cepas sensibles, hace que el gen se exprese mucho más, con lo cual una misma cantidad de imazalil no es capaz de controlar tanta enzima. En el caso de la resistencia tipo R2, afecta al mismo gen, al gen A, y lo que pasa es que en esta secuencia de las cepas sensibles se inserta otra secuencia de 200 pares de bases. El efecto es el mismo. Hay más enzima, no podemos controlarlo. Y la resistencia R3, que es la más común de todas, es la que estamos viendo en el 90% de los casos, afecta a otro gen, al gen B, pero bueno, lo mismo, se inserta una secuencia de 200 pares de bases en la región del promotor y se expresa más. ¿Por qué os cuento esto? Porque aunque parezca muy complicado, luego es muy sencillo detectarlo en el laboratorio. Estos investigadores, los que describieron la última mutación, describieron también un método para detectarlo. Mediante el mismo proceso de biología molecular que analizamos el patógeno, una extracción de DNA, una PCR y una electroforesis, podemos distinguir en un solo paso qué tipo de resistencia tiene. Entonces veremos un perfil de cepas sensibles, cepa resistente de tipo 1, cepa resistente de tipo 2 o cepa resistente de tipo 3. ¿Qué ventaja tenemos? La ventaja es el tiempo. Mientras que para un análisis de resistencia tienes que esperar a que el hongo crezca en placa, luego sembrarlo en placas fortificadas, como veremos ahora, esto nos permite, y esto lleva unos 5, 6, 10 días, depende, esto nos permite tener el resultado en un día o 2, como mucho. ¿Vale? Entonces, ante casos graves de podrido, hacemos esta técnica y se plantea un cambio de tratamiento o el procedimiento que se requiera. Por último, las técnicas microbiológicas. La limitación de las técnicas moleculares es que solo podemos evaluar Penicillium digitatum y imazalil. Como nos interesa evaluar otros fungicidas y también otros hongos, lo que utilizamos es una técnica de microbiología clásica con agar. Lo que se utiliza son placas, ¿vale? Siempre una placa sin fungicida, donde crecerá el hongo de manera normal, o placas suplementadas con distintas cantidades de fungicida que queremos evaluar. En el caso de una cepa sensible, ¿vale?, que sea sensible al fungicida, no podrá crecer en presencia del fungicida. Pero una cepa resistente crecerá de la misma manera, o quizás un poco menos, luego evaluamos el diámetro de inhibición, pero crecerá en presencia del fungicida. Con lo cual podemos evaluar su grado de resistencia. Según a qué concentración de fungicida crezca y cuánto se vea inhibido su crecimiento, tenemos unas tablas en las que podemos calcular cuál es el grado de resistencia. Esto es la técnica clásica. Tampoco nos valía porque requiere la preparación de mucho material y mucho trabajo de inoculación, y eso nos limitaba el número de muestras. En los últimos años hemos pasado de evaluar 70 muestras a evaluar 700 la campaña pasada. Entonces necesitamos un método mejorado. Entonces lo que hemos hecho es, este mismo método no es nada diferente, simplemente utilizamos microplacas. ¿Vale? Mientras que una placa de cultivo ocupa más o menos un espacio de este tamaño, una microplaca es lo mismo, pero tienes 12 pocillos en lo que puedes evaluar 12 condiciones en el mismo espacio. Esto nos facilita mucho la preparación, la inoculación y la lectura. Entonces, en este caso tenemos placas medio suplementado con imazalil, esto sería medio sin fungicida. Estos son concentraciones crecientes de imazalil, 1, 2 o 5 ppm, pirimetanil, y aquí la combinación de los dos, pero podemos evaluar tiabendazol, el fungicida que nosotros estemos utilizando. Eso sería una cepa sensible, en presencia del fungicida no crece. Esto sería una cepa resistente, en este caso a pirimetanil. Veis que la presencia del fungicida no afecta al crecimiento. Y esta sería una cepa resistente a los dos fungicidas.
Aquí ya tendríamos un problema grave que tendríamos que atajar de alguna manera. Y bueno, aquí tenéis un poco un resumen de la bibliografía que he utilizado. Si tenéis alguna duda, podéis consultarla o consultarme. Muchas gracias.